Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me meteré de lleno en ella. Hoy sí. Siento haberme emocionado tanto. ¿Por qué? Porque es el día 334. Estamos en la última página. Sé que he estado acumulando esto durante los últimos 3 días o el tiempo que sea, pero chicos, es algo significativo. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, leyendo St. Pablo a los Corintios, capítulos 7 y 8, así como el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos 4 a 6. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Bernabé y Saulo comisionados ahora en la iglesia de Antioquía. Había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Moneón miembro de la corte de Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predicaban en Chipre, así que, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Salucia, y de allí navegaron a Chipre. Cuando llegaron a Salamus, proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y contaban con la ayuda de Juan. Cuando hubieron recorrido toda la isla hasta Pafos, se encontraron con cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Estaba con el consejo Sergio Pales, hombre de inteligencia, que convocó a Bernabé y a Saulo, y procuraba oír la palabra de Dios. Pero Ilemis el mago, pues ese es el significado de su nombre, se les opuso, tratando de apartar al consejo de la fe. Pero Saulo, que también se llamaba Pablo, lleno del Espíritu Santo, le miró fijamente y le dijo: Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo engaño y villanía, ¿no dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Y ahora he aquí que la mano del Señor está sobre ti, y quedarás ciego y no podrás ver el sol durante algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la niebla y las tinieblas, y anduvo buscando gente que le llevase de la mano. Entonces el proconsejo creyó al ver lo que había ocurrido. Porque estaba asombrado de la enseñanza del Señor. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Pablo y los suyos zarparon de Pafos y llegaron a Perge, en Panfilia, y Juan los abandonó y se volvió a Jerusalén. Pero ellos pasaron de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron después de la lectura de la ley y de los profetas. Los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, decidla. Entonces Pablo se levantó y, haciendo un gesto con la mano, dijo: Varones israelitas y temerosos de Dios, escuchad: el Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres e hizo grande al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado lo sacó de ella, y por cerca de 40 años lo soportó en el desierto. Y cuando hubo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio su tierra en herencia por unos 450 años, y después les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y cuando lo hubo destituido, levantó por rey a David, de quien dio testimonio y dijo: He encontrado en David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad de la posteridad de este hombre. Dios ha traído a Israel un Salvador, Jesús, como había prometido. Antes de su venida, Juan había predicado un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba su curso, dijo: ¿Qué suponéis que soy yo? No soy él, no. Pero después de mí, ¿cuándo vendrán las sandalias de cuyos pies no soy digno de desatar? Hermanos, hijos de la familia de Abraham, y aquellos de entre vosotros que temen a Dios, a nosotros ha sido enviado el mensaje de esta salvación. Para los que viven en Jerusalén.
Y los gobernantes, como no le reconocían, ni entendían las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron condenándole, aunque no podían acusarle de nada que mereciera la muerte. Sin embargo, pidieron a Pilato que lo matara, y cuando hubieron cumplido todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que subieron con él de Galilea a Jerusalén, que ahora son sus testigos ante el pueblo. Y os traemos la buena noticia de que lo que Dios prometió a los padres nos lo ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando también a Jesús. Está escrito en el segundo Salmo, tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. Y en cuanto al hecho de que lo resucitó de entre los muertos no más para volver a la corrupción, habló de esta manera: te daré las bendiciones santas y seguras de David. Por eso dice también en otro salmo, no dejarás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido al consejo de Dios en su propia generación, se durmió, y fue puesto con su padre, y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Sabed, pues, hermanos, que por medio de este hombre se os anuncia el perdón de los pecados, y que por él todo el que cree queda libre de todo aquello de que no pudisteis libraros por la ley de Moisés. Guardaos, pues, de que venga sobre vosotros lo que se dice en los profetas. Mirad, escarnecedores, asombraos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeréis aunque alguien os la declare. Al salir ellos, la gente rogó que se les contasen estas cosas el sábado siguiente. Y cuando se disolvió la reunión de la sinagoga, muchos judíos y conversos devotos al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé, que les hablaron y les exhortaron a continuar en la gracia de Dios, el sábado siguiente. Casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Pero los judíos, al ver las multitudes, se llenaron de celos, contradijeron lo dicho por Pablo y le injuriaron. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía, diciendo que era necesario que se os hablase primero a vosotros la palabra de Dios, ya que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna. Porque así nos lo ha mandado el Señor, diciendo, os he puesto para luz de los gentiles, a fin de que llevéis la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundió por toda la región. Pero los judíos, incitando a las mujeres piadosas de alto rango y a los principales de la ciudad, desencadenaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su distrito. Pero ellos, sacudiéndose el polvo de los pies contra ellos, se fueron a Iconio. Y los discípulos se llenaron de gozo y del Espíritu Santo. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, sobre el matrimonio. En cuanto a lo que escribisteis, está bien que el hombre no toque a la mujer, pero a causa de la tentación de la inmoralidad, cada uno debe tener su propia mujer, y cada mujer su propio marido. El marido debe dar a su mujer sus derechos conyugales, y lo mismo la mujer a su marido. Porque la mujer no se enseñorea de su cuerpo, sino el marido. Del mismo modo, el marido no se enseñorea de su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser que os pongáis de acuerdo por un tiempo para dedicaros a la oración, pero luego volved a juntaros, no sea que Satanás os tiente por falta de dominio propio. Digo esto como una concesión, no como una orden. Desearía que todos fueran como yo, pero cada uno tiene su don especial de Dios, uno de una clase y otro de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno que permanezcan solteros, como yo. Pero si no pueden ejercitar el dominio de sí mismas, que se casen, pues es mejor casarse que encenderse de pasión con los casados. Yo ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Pero si lo hace, que permanezca soltera, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no se divorcie de su mujer. A los demás les digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que es infiel y ella consiente en vivir con él, no debe divorciarse de ella. Si alguna mujer tiene un marido que es incrédulo y él consiente en vivir con ella no debe divorciarse de él,
Porque el marido incrédulo está consagrado por medio de su mujer y la mujer incrédula está consagrada por medio de su marido. De lo contrario, sus hijos serían inmundos, pero tal como son santos. Pero si el cónyuge incrédulo desea separarse, que así sea. En tal caso, el hermano o la hermana no están obligados, pues Dios nos ha llamado a la paz. Esposa, ¿cómo sabes si salvarás a tu marido? Esposo, ¿cómo sabes si salvarás a tu mujer? Llevar la vida que el Señor ha asignado, solo que cada uno lleve la vida que el Señor le ha asignado y en la que Dios le ha llamado. Esta es mi regla en todas las iglesias. ¿Alguien estaba ya circuncidado en el momento de su llamada? Que no intente quitarse las marcas de la circuncisión. ¿Alguien era incircunciso en el momento de su llamada? Que no busque la circuncisión, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Sino que guardando los mandamientos de Dios, cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No importa. Pero si puedes obtener tu libertad, aprovecha la oportunidad. Porque el que fue llamado en el Señor como esclavo, es libre del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado, es esclavo de Cristo. Habéis sido comprados por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Así pues, hermanos, en cualquier estado en que cada uno haya sido llamado, que permanezca con Dios. Más sobre el matrimonio. En cuanto a los solteros, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como alguien que, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo que en vista de la inminente angustia, es bueno que una persona permanezca como está. ¿Estás atado a una esposa? No busques ser libre. ¿Estás libre de una esposa? No busques el matrimonio. Pero si te casas, no pecas. Y si una muchacha se casa, no peca. Sin embargo, los que se casan tendrán problemas mundanos, y yo les ahorraría eso. Quiero decir, hermanos, que el tiempo señalado se ha hecho muy corto. De ahora en adelante vivan los que tienen mujer como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se alegran como si no se alegraran, y los que compran como si no tuvieran bienes, y los que tratan con el mundo como si no tuvieran tratos con él. Donde la forma de este mundo está pasando, quiero que estés libre de ansiedades. El hombre soltero está ansioso por los asuntos del Señor, por cómo agradar al Señor. Pero el hombre casado está ansioso acerca de los asuntos mundanos, como complacer a su esposa, y sus intereses están divididos. Y la mujer soltera o virgen está ansiosa por los asuntos del Señor, como ser santa en cuerpo y espíritu. Pero la mujer casada está ansiosa por los asuntos mundanos. ¿Cómo complacer a su marido? Digo esto para tu propio beneficio, no para ponerte ninguna restricción, sino para promover el buen orden y asegurar tu devoción indivisa al Señor. Si alguien piensa que no se comporta correctamente con su prometida, si sus pasiones son fuertes, y tiene que ser así, que haga lo que quiera, que se case. No es pecado. Pero quien esté firmemente establecido en su corazón, sin estar bajo ninguna necesidad pero teniendo su deseo bajo control, y haya determinado esto en su corazón, mantenerla como su prometida, hará bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, y el que se abstiene de casarse hará mejor. La mujer está ligada a su marido mientras éste viva. Si el marido muere, ella es libre de casarse con quien desee solo en el Señor. Pero a mi juicio es más feliz si permanece como está. Y creo que tengo el Espíritu de Dios. Capítulo 8. Alimentos ofrecidos a los ídolos. En cuanto a los alimentos ofrecidos a los ídolos, sabemos que todos poseemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe cómo debe saber. Pero si uno ama a Dios, es conocido por él. Por lo tanto, en cuanto a comer alimentos ofrecidos a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene existencia real y que no hay más Dios que uno. En efecto, aunque haya supuestos dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre,
de quien proceden todas las cosas y por quien existimos, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por quien existimos nosotros. Sin embargo, no todos poseían este conocimiento, sino que algunos, por estar hasta ahora acostumbrados a los ídolos, comen alimentos como realmente ofrecidos a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se contamina. La comida no nos recomendará a Dios. No somos peores si no comemos. No somos mejores si solo tenemos cuidado de que esta libertad tuya no se convierta de alguna manera en una piedra de tropiezo para los débiles. Porque si alguien te ve a ti, hombre de ciencia, sentado a la mesa en el templo de un ídolo, ¿no se animará si su conciencia es débil? Come alimentos ofrecidos a los ídolos. Y así por tu conocimiento es destruido este hombre débil, el hermano por quien Cristo murió. Pecando así contra tus hermanos e hiriendo su conciencia. Cuando es débil, pecas contra Cristo. Por tanto, si la comida es causa de la flaqueza de mi hermano, nunca comeré carne, no sea que haga caer a mi hermano. Libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos 4 a 6. Los que abandonan la ley alaban a los malvados, pero los que guardan la ley luchan contra ellos. Los hombres malvados no entienden la justicia, pero los que buscan al Señor la comprenden por completo. Mejor es un pobre que camina en su integridad que un rico perverso en sus caminos. Padre que estás en los cielos, te damos alabanza y gloria. Te damos gracias por este día. Gracias por esta oportunidad, una vez más, de escuchar la proclamación de tu palabra, de poder llegar a la fe y simplemente llegar a decir, de acuerdo, Señor, confiamos en ti y podemos ver tus poderosas obras. Gracias por dejarnos vivir en este tiempo que se llama la era de la Iglesia. Gracias por darnos tu Espíritu Santo para que no solo podamos escuchar y leer las historias de personas como Pablo y Bernabé, sino que también podamos participar en tu historia que sigues escribiendo, Señor Dios. Como enviaste a Pablo y Bernabé, por favor envíanos a proclamar tu verdad, tu existencia, tu amor. A la gente que anhela oír tu verdad, tu existencia y tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que en los apóstoles en realidad tenemos un par de cosas. Bueno, uno es Solón, Bernabé, nuestra comisión, la Iglesia y Antioquía. Esto es, creo que quiero destacar esto. Dice que estaban adorando al Señor y ayunando. Y luego el Espíritu Santo dijo que apartaran a Salomón Bernabé para una obra a la que el tiempo los llamara. Y luego dice que después de ayunar y orar les impusieron las manos y los despidieron. Un par de cosas acerca de esto es que el ayuno una oración de compañía. Esto es estándar para los cristianos. El ayuno de una empresa de oración y ayuno. Sí, sé que hay muchas personas que tienen problemas cuando se trata de comida en su vida. Ellos tienen una relación rota o una relación herida con la comida. Y por eso el ayuno no tiene que implicar necesariamente siempre ayunar de comida. Eso es lo normal. Pero el ayuno puede ser cualquier cosa. Ayunar de cualquier cosa de la que dependemos para estar cómodos, cualquier cosa de la que dependemos para funcionar. Quiero decir que no estamos hechos para lastimar nuestros cuerpos. Pero ayunar del botón de repetición es algo real. Ayunar del café es algo real. Ayunar del alcohol es algo real. Eso se llama abstenerse. Pero aún así entiendes lo que digo. La idea detrás de esto es que aquí están los primeros cristianos, y están reunidos y parece muy, muy normal para ellos ayunar y orar. Así que no solo rezan, sino que también ayunan. Y Dios está haciendo algo en eso. No es como si el ayuno obligara a Dios a hacer algo, como si solo fuéramos a rezar y Él no escuchara. Entonces ayunas también y Él realmente escucha. Ese no es el caso. Pero cuando ayunamos, estamos haciendo algo realmente importante para alinear nuestros cuerpos con nuestros espíritus. Necesitamos tanto a Dios y sin embargo a veces cuando nuestros cuerpos están llenos no sentimos esa necesidad. Pero cuando nos vaciamos, cuando ayunamos, cuando nos negamos a nosotros mismos, a veces incluso nuestros cuerpos sienten la necesidad espiritual.
De hecho, a veces incluso nos abre más a lo que Dios tiene reservado para nosotros. Así que quiero destacar esto porque es una práctica cristiana común que se remonta a la época judía. Recuerden que los discípulos de Juan ayunaban y los discípulos de Jesús no ayunaban. Y Jesús dijo cuando le preguntaron por qué, él dijo, bueno, en el grupo de la novia está con ellos no ayunan, pero vienen los días cuando el novio les sea quitado y entonces ellos ayunarán. Y entonces ten eso en mente, que eso es una parte normal de nuestra existencia. De nuevo, si tienes una relación herida con la comida, no tiene que ser ayunar de la comida, puede ser cualquier otra cosa que no sea eso. Pero siguiendo con esto, también el capítulo 13 es la primera vez que escuchamos de un tipo llamado Pablo. Hasta ahora lo hemos llamado Saulo, y ahora va a ser Pablo. He oído a la gente decir que Saulo, ya sabes, Shaul sería su nombre hebreo y Pablo Paulos sería más a lo largo de las líneas de su, como el nombre romano o su nombre con eso como él va a los gentiles. Y este tipo de marcas que ese momento aquí, a pesar de que Pedro ya ha ido a los gentiles, y aunque ya hemos tenido algunas de estas instantáneas, parece que en Antioquía, en Pisidia, Pablo y Bernabé están diciendo muy claramente que a partir de ahora vamos a ir a los griegos, vamos a ir a los gentiles. Y no es que fueran exclusivamente a los gentiles, porque en el capítulo siguiente van de nuevo a la sinagoga judía de Iconio. Así que no es como si abandonaran la misión a los judíos. Eso no es en absoluto lo que hicieron. Pero el cambio de Saulo a Pablo es también una especie de indicación de este nuevo alcance evangelístico, que lleva el evangelio a aquellos que no son criados judíos, sino a aquellos que, sí, no somos parte del pacto. Y eso es lo que tenemos hoy. Hoy, también en Primera de Corintios, tenemos los capítulos 7 y 8. Y con respecto al matrimonio, espero que esta sea una palabra alentadora. Esto es lo que creo que San Pablo quiere decir cuando escribe a los Corintios sobre el matrimonio. Creo que está diciendo dos cosas. Una es que seáis fieles. Si estás casado, sé fiel. Si no estás casado, sé fiel en cualquier estado en que te encuentres. Si no eres esclavo, date cuenta de que eres esclavo de Cristo. Si eres esclavo, date cuenta que eres libre en Cristo. Así que sé fiel a tu estado actual. Sé fiel a las promesas que has hecho. Ahora otra parte de esto creo que es casi como San Pablo diciendo que no hay una bala de plata o una bala mágica. Tal vez bala de plata es la cosa equivocada. Creo que son los hombres lobo. Pero la bala mágica sería que él. Creo que lo que muchos de nosotros estamos buscando es lo que está a la vuelta de la esquina, lo que está al otro lado de la valla, lo que, ya sabes, está bien, estoy luchando por seguir al Señor en este momento. Estoy luchando para encontrar realmente este significado de mi vida. Si solo pudiera casarme, entonces eso sería genial. O si pudiera ser libre, eso sería genial. O si pudiera estar soltero, eso sería genial. Sabes, creo que muchas veces miramos nuestro estado de vida, decimos que miramos a la gente a nuestro alrededor que están en diferentes estados de vida. Y decimos, si yo pudiera estar donde ellos están o si yo pudiera estar en ese otro estado de vida. Y de muchas maneras, aquí está Pablo diciendo, no, donde quiera que estés, quédate ahí. Y lo deja claro cuando habla de que esto viene del Señor. Y esto es solo mi opinión, pero a veces es una pequeña mezcla de ambos, porque creo que el tema general de alguna manera en estos capítulos ha sido, no hay bala mágica. No hay una fórmula secreta. No hay una vocación especial en la que serás excepcionalmente santo. Como si estuvieras casado con un creyente. Eso es maravilloso, es genial. Continúen esforzándose y amándose. Bueno, tal vez estás casado con alguien que no es creyente. Bueno, puedes seguir casado con ellos porque tal vez, quién sabe, tal vez el Señor los salve a través de tu amor por ellos. Pero esta idea de que tengo que ir a estar en otro lugar cielos, que aflige a tantos de nosotros. Tengo que ir a estar en otro lugar.
Porque si estoy en otro lugar, entonces seré santo, entonces estaré junto al Señor, entonces seré capaz de ser la clase de persona que Dios me ha llamado a ser. Y creo que si hay algo que San Pablo está captando aquí en medio de todas las otras cosas que está diciendo, es que está diciendo algunas cosas importantes. Una de las cosas que está diciendo es en el versículo 17 del capítulo 7, que cada uno lleve la vida que el Señor le ha asignado y a la que Dios le ha llamado. Y eso, creo que nos da una idea de lo que es la santidad. La santidad es simplemente decir sí a Dios, y nunca hay que dejar de decir sí. Y así, de nuevo, que cada uno lleve la vida que el Señor le ha asignado y a la que Dios le ha llamado. Y sí, esto no buscar esa bala mágica o que esa salsa secreta. Lo último que diré es el capítulo 8. Es un capítulo muy breve. Son solo 13 versos, pero San Pablo habla de la comida ofrecida a los ídolos. Y hablamos de esto un poco antes porque San Pablo está diciendo que, sí, ya sabes, vas al templo, ofreces tu animal como sacrificio. Está la parte del medio, que recuerda la prostitución cultual. Y al final, tendrías el restaurante en la parte trasera del templo. Y algunas personas solo ir allí como un restaurante. ¿Pero de dónde sacaban la carne para el restaurante? De donde sacaban la carne era de los sacrificios ofrecidos a los ídolos ofrecidos a los dioses falsos. ¿Y entonces el gran problema es que se puede ir a esos restaurantes? Y en última instancia, St. Pablo dice, sabes, realmente no importa si comes esa carne porque esos dioses no existen. Quiero decir, no existen. No es como si fuera carne maldita, una especie de situación. Puedes hacerlo. Pero dice que hay gente a tu alrededor que te verá comer esa carne. Y porque su fe es débil, dirían, espera, bueno, hay tal y tal cristiano que está comiendo la carne ofrecida a los ídolos aquí, tal vez incluso están comiendo en ese restaurante, que está conectado a esta prostitución en el templo, que está conectado a esta adoración de un Dios falso aquí en este templo. Y tal vez piensan, bueno, eso es lo que hacen los cristianos. Los cristianos pueden ir y venir entre adorar a Dios y adorar a Afrodita. Y si eso va a llevar a alguien a pecar, entonces no lo hagas. Puedes comer la carne porque no es gran cosa, lo que sea. Es que los ídolos no existen. No hay señores. No hay dioses. Hay un Señor, hay un Dios. Pero si usted está comiendo que la carne hace que otra persona a pecar, entonces no lo hagas. Y esto es lo que estos llamados. Hablamos de ello antes de que el pecado de escándalo. Y va al corazón del hecho de que estamos conectados unos con otros. Y que yo podría decir, bueno, es mi vida. Puedo hacer lo que quiera. Y San Pablo como que dice, ok, sí, tienes razón en cierto sentido. Pero en otro sentido, también estás dando testimonio, y estás dando testimonio de algo. Dando testimonio de alguien. O estás ayudando a la gente a tu alrededor a conocer y amar mejor a Dios, o estás impidiendo que la gente a nuestro alrededor conozca y ame mejor a Dios. Y entonces, sí, aunque tal vez no sea tu responsabilidad asegurarte de que tengan fe, tú y yo nos pertenecemos mutuamente. Por eso debemos vigilar cómo actuamos. Eso es básicamente lo que está diciendo. Ojalá eso tenga sentido, porque tú y yo nos pertenecemos el uno al otro. Y por eso oramos unos por otros. Estoy orando por ti. Por favor reza por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.